Muy bien, entonces en esta última parte de esta clase de hoy, donde estamos viendo el modelo de oferta y demanda agregadas, vamos a hablar sobre la efectividad de la política económica con el modelo de oferta y demanda agregada. ¿Okay? Entonces, toda la efectividad de la política económica va a depender de si estamos en una situación de corto plazo o una situación de largo plazo. Más académicamente dijéramos si la oferta agregada tiene la forma como la ven los keynesianos o la oferta agregada tiene la forma como la ven los clásicos. Entonces, primero puntualicemos esa parte. Por un lado vamos a tener la forma como ven los clásicos, ¿ok? La oferta agregada, entonces, perdón, el modelo de oferta y demanda agregada, todo, oferta agregada y demanda agregada, y entonces pongamos aquí, estos son los clásicos. ¿Cuáles son los principales clásicos? Entonces, esos son los que ven la demanda agregada No, y pero de que nombres, la oferta, de nombres, mi cielo. ¿Quiénes son la de nombres? dicotomía clásica. Pero Dicotomía ¿cuáles clásica. son sus principales exponentes? El señor por ahí que inventó la mano invisible, ¿qué era? ¿Era clásico o keynesiano? Adam Smith. Claro, mi amor. Los Sí, sí, sí. principales clásicos son Anne Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, ¿ok? Hay muchísimos más, pero Okay. son los principales. Entonces, aquí vamos a tener el ingreso de equilibrio. De este lado vamos a tener los precios, el nivel general de precios. Y obviamente aquí no hay oferta agregada de corto plazo, así que el punto de equilibrio se obtiene donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada. ¿Okay? Este punto que está aquí. Entonces, fíjense, obviamente si nosotros pensamos que la economía está en su pleno empleo, a la máxima capacidad de su producción o en el PIB potencial, la política fiscal y la política monetaria no tienen efectos sobre la economía real. Se genera lo que se llama la neutralidad del dinero. ¿Y por qué eso es así? Bueno, porque un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha, que es lo que haría una política monetaria o fiscal expansiva, no va a tener efecto sobre la economía real y lo único que va a ocurrir es que se van a mover los precios. ¿De acuerdo? De acuerdo. Una política que sea contractiva, pues igual, solo va a afectar el nivel general de precios. Solo va a afectar el nivel general de precios, ¿ok? Entonces es importante entender que la efectividad de la política depende de la forma que tenga la oferta agregada, ¿ok? Porque si la forma es que la economía está en pleno empleo, se genera la cuestión como la ven los clásicos, es decir, cuando todos los precios son flexibles, las variables nominales van por su lado, las variables reales son las que se definen aparte. Acuérdense que las variables reales, el ingreso real, está el salario real, está la tasa de interés real, ¿sí? Todo en términos reales y todos los mercados consiguiendo sus equilibrios por los movimientos de oferta y demanda agregada. ¿Estamos claros? En el caso de los keynesianos, oferta agregada y demanda agregada. Según los keynesianos, pues era lo que yo les decía en la otra sección. Keynes revoluciona todo este asunto y dice, no, pero es que en el corto plazo la demanda agregada, la producción de bienes y servicios puede estar por encima, por debajo de su PIB potencial. De hecho, Keynes hablaba de un nivel muy, muy corto plazo donde la oferta agregada es una línea totalmente horizontal. Y este era el caso, digamos, extremo de la oferta agregada keynesiana, en el cual
La oferta simplemente está allí para para responder a los requerimientos del lado de la demanda agregada. Si la demanda agregada quiere gastar hasta aquí, quiere reponer hasta aquí, entonces este va a ser el nivel de la producción. Esto me ayude aquí. Este va a ser el nivel de la producción. Obviamente, entonces el equilibrio se va a dar aquí. Y eso es. Y cualquier expansión de la demanda agregada va a ser tremendamente efectiva, ¿sí? Va a generar un aumento de la producción de bienes y servicios porque los empresarios que están allí con una tremenda capacidad ociosa, que están allí, ¿cómo se llama? Van a responder al hecho de que la demanda esté dinámica, a que estén bajando los inventarios y van a aumentar la producción. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, allí sería muy efectiva la política monetaria, sobre todo la política fiscal, la verdad, ¿sí? Por supuesto, de entre este caso extremo, hay un caso, digamos, más normal, en el cual la oferta agregada realmente tiene pendiente positiva, ¿sí? No es este caso extremo, este caso clásico extremo, sino pero sin embargo, a la oferta agregada tener esta pendiente, pues entonces igual hay una posibilidad a través de la política fiscal y la política monetaria de que haya un aumento en términos reales, es decir, que se rompa la dicotomía clásica, que se rompa la neutralidad del dinero. Eso sí, este efecto también va a ocurrir va a pasar algo sobre el nivel de precios. Ok, usted va a poder aumentar la producción. Vamos a señalar esta aquí ahora. Voy a tratar de trabajar con calma con esto, o sea, para no volverlo a hacer. Entonces, ahora vamos a estar en una situación en la cual efectivamente se aumenta la producción, pero también se aumentan los precios. Por eso es que lo que está detrás de esta forma de la oferta agregada con pendiente positiva es la curva de Phillips, señores. ¿Sí? Ponerla aquí. La curva de Phillips, la han escuchado nombrar antes, no la hagamos como, bueno, vamos a hacerla como una recta. Generalmente es una curva, ¿ok? Curva de Phillips. ¿Han escuchado antes hablar de la curva de Phillips? Yo no, porfa. Ok. Curva de Phillips. Yo no he tenido el detalle de presentársela todavía. Phillips, se las presento en este momento. La curva de Phillips, bueno, creo que la mencionamos cuando vimos por qué había conflicto entre el objetivo del aumento del PIB y control de los precios, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que cuando uno logra el objetivo de crecimiento de la economía, lamentablemente también pierde el objetivo de control de precios, o cuando uno quiere controlar los precios, lamentablemente produce caídas en la economía, ¿ok? El caso es que lo que está detrás de este comportamiento es la curva de Phillips, y la curva de Phillips, queridos míos, relaciona la tasa de inflación, estas dos tejas así pegadas van a intentar ser un PIB, con la tasa de desempleo. La tasa de desempleo la vemos con una U minúscula, ¿sí? Y esto justamente quiere desarrollar lo que está detrás de esto. Si los precios son muy altos, obviamente va a haber una alta oferta y va a haber una alta demanda del factor trabajo, y entonces va a haber muy poca gente sin trabajo, ¿ok? Entonces, la inflación tiene el problema de que genera ciertas distorsiones, pero en ese momento el empleo está bastante bajo, el desempleo, perdón, está bastante bajo, que es lo que le encanta a los gobiernos, ¿ok? Y bueno, y a la economía en general, porque mientras más gente esté empleada, más gente puede satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, no queda excluida del proceso de producción de bienes y servicios. Al contrario, mientras estemos logrando el objetivo de bajar la inflación, pues lamentablemente estamos generando una caída de la producción de bienes y servicios. Las empresas entonces dejan de producir bienes y servicios, se genera el desempleo y empieza a aumentar el desempleo, ¿ok?
Te repito, esa es la relación de esa curva que está allí. Como ya tenemos todos estos elementos, jóvenes, yo aprovecho para que veamos en líneas muy gruesas los postulados de ambas escuelas para que los tengamos presentes, porque son cosas, eso, llegaron más personas. Bienvenidos los que llegaron después que compartí pantalla. Entonces, lo que quiero ahorita es que reforcemos los principales elementos que distinguen a la escuela clásica de la escuela keynesiana, porque aprovechando toda esta conversa que hemos tenido en todas estas semanas de estos elementos, obviamente donde más hemos hecho énfasis es en la escuela keynesiana, pero siempre he aprovechado para hablarles de la escuela clásica en el interín, ¿ok? Entonces, fíjense, de la escuela clásica, esta sería la forma más resumida de los postulados de la escuela clásica que podemos tener, ¿ok? Los clásicos de finales del siglo XVIII y comienzo del XIX se preocupaban básicamente por el crecimiento económico de largo plazo y la distribución del excedente, es decir, oferta agregada y demanda agregada o distribución del flujo circular de la renta. Como les decía, los clásicos más representativos son Adam Smith y David Ricardo, y su visión generó un gran aporte en todo lo que era la microeconomía, todo el entender de la función de los mercados. Y allí, pues realmente los que hicieron un gran esfuerzo y son todos los que tienen que ver con la escuela estructuralista, son John Stuart Mill y Walras, ¿ok? Son los economistas que sobresalen allí, entre muchos, ¿ok? Está, de hecho, Juan Bautista Say, que tiene toda esta primera expresión que está aquí, del predominio de la oferta sobre la demanda. Entonces, los postulados que pediría yo que se aprendieran casi de memoria. En el caso de los clásicos, hay predominio de la oferta sobre la demanda, es decir, la producción de bienes y servicios se genera en el mercado de trabajo y combinando factores productivos, y es así como que ellos no se están preocupando porque siempre se van a vender esos bienes y servicios. El hecho de que ellos los producen es porque la economía los necesita y los va a comprar, ¿ok? Entonces todo el esfuerzo se ve desde el lado de la oferta, la combinación de bienes y servicios. Como sabemos, la combinación de factores productivos para obtener bienes y servicios. Como sabemos, esto genera una oferta agregada con pendiente vertical. Para que esta oferta sea así, es muy importante que se cumpla este segundo supuesto en el cual hay competencia perfecta en todos los mercados. En el mercado de bienes y servicios, en el mercado de dinero, en el mercado de bonos y en el mercado de trabajo. ¿Qué permite esta competencia perfecta en todos los mercados? Que los precios sean flexibles, o dicho de otra manera, esta es una economía donde todos los precios son flexibles y todos los precios relativos se mueven para alcanzar el equilibrio en todos estos mercados que están aquí. ¿Ok? Otra cosa importante, bueno, lo acabo de decir aquí, el equilibrio en todos los mercados, es decir, este y este. A ver si voy. Estos tres están relacionados todos. ¿Por qué? Porque hay competencia perfecta, hay precios flexibles, los precios flexibles permiten que haya equilibrio en todos los mercados. Entonces, esto genera una situación en la cual la economía siempre está en su PIB potencial. ¿Ok? No existe la relación de corto plazo. He escuchado por ahí, es cierto, que tampoco era que se pensaban los clásicos que la economía nunca estaba en el corto plazo. Inclusive podían aceptar que la pendiente de la oferta agregada en el corto plazo fuera positiva, pero realmente su esfuerzo no estaba allí, su esfuerzo estaba en el largo plazo, y es entendible porque acuérdense que estaba ahí todo el temor de la teoría malthusiana, de cómo el énfasis tenía que ser en el crecimiento de la producción de bienes y servicios, porque si no, el mundo podía quedarse en un momento donde ocurrieran escasez de alimentos. ¿Recuerdan? Es todo ese enfoque, todo por el lado de la demanda, ¿ok? Entonces les coloco aquí
La premisa básica es que dadas las condiciones de precios flexibles y de equilibrio en todos los mercados, el resultado es el pleno empleo de los recursos. Por esta razón no tiene sentido la intervención del mercado, perdón, la intervención del Estado con su política económica. Palabras claves aquí. El dinero es neutral y solo incide sobre variables nominales, de manera que la política monetaria no tiene efecto sobre el crecimiento de la actividad económica. En otras palabras, como la economía opera a máxima capacidad o la brecha del PIB es cero, una política fiscal que busque expandir la demanda no tendrá ningún efecto y la política monetaria solo logrará un aumento de los precios. Entonces, en este sentido, lo que hacen los clásicos es ver que cualquier política fiscal lo que hace es que opere el efecto expulsión 100%, y cualquier aumento del gasto genera aumento de la tasa de interés y caída de la inversión, y se compense la política fiscal y no le pase nada al crecimiento económico. Y la política monetaria, acuérdense que los precios van del lado monetario, del lado de la oferta monetaria, lo que van a hacer es simplemente que haya un aumento de precios y un aumento de la tasa de interés. Esto está muy relacionado, lo podemos ver con el modelo ISLE. Luego vamos con la escuela keynesiana. Entonces, como les digo, es la pastillita mínima que yo quiero que ustedes tengan de la escuela keynesiana. Entonces, la escuela keynesiana surge con la obra de ¿quién? De John Maynard Keynes en 1936, con su teoría general del empleo, el interés y el dinero. Fíjense que Keynes se metió con todos los mercados. Cambió las cosas en el mercado del empleo, cambió las cosas en el mercado de dinero y hizo una relación muy importante de la tasa de interés ¿con quién? Con la inversión, ¿ok? Entonces, todo eso modificó, sentó las bases. Acuérdense que creó, por un lado, la cruz keynesiana, por otro lado, creó la preferencia por la liquidez, y todo hizo generar una curva de demanda agregada muy distinta a como la veían los clásicos. Entonces, ¿cuáles son los postulados importantes y bien resumiditos que podemos tener de la escuela keynesiana? Uno, dominio de la demanda sobre la oferta. Ahora aquí es al revés. La oferta es la que está allí pasivamente, casi que ilimitada, y es del lado de la demanda, con las decisiones de los hogares, de los gobiernos, de las empresas y de los extranjeros, que se determina el nivel de gasto, y lo que hacen los oferentes es satisfacer esos requerimientos de la demanda agregada. Para que esto se cumpla, es importantísimo que haya competencia perfecta solo en el mercado de bienes. En mercados como, por ejemplo, el mercado de trabajo, no hay competencia perfecta, no hay equilibrio, sino que el mercado de trabajo, según Keynes, está en desequilibrio, jóvenes. Es decir, la economía está operando por debajo del pleno empleo. Hay unas personas que están buscando trabajo y no lo encuentran. No tiene nada que ver con la tasa natural de desempleo, sino que genuinamente son estas personas que están buscando trabajo y no lo encuentran, ¿ok? Entonces, punto importantísimo en el enfoque keynesiano, que haya rigideces en los precios, porque justamente es el hecho de que los precios no varíen lo que hace que se rompa la dicotomía clásica, se rompa ese esquema en el cual las variables nominales van a ir por un lado y las variables reales van a ir por el otro. Al ser los precios relativamente rígidos, pues entonces parte de los efectos de la cantidad de dinero se van a ir para la economía real a través de la transmisión monetaria, y parte de la política fiscal, aunque haya un efecto expulsión, va a lograr que haya un aumento de la producción de bienes y servicios, ¿ok? Entonces, es entender bajo este esquema que la política económica sí tiene algún grado de efectividad para mover el crecimiento económico. Cosas importantísimas que tienen que ocurrir: que haya rigideces del lado de los costos para que haya oportunidad de obtener ganancias, es decir, la oferta agregada de corto plazo tiene que tener pendiente positiva, eso es muy, muy importante para que se logre ese efecto que está allí, ¿ok? Entonces, les pongo aquí: puede obtenerse una producción de equilibrio sin pleno empleo de los recursos. Esto significa que la brecha del producto es un valor positivo y hay un margen o espacio para que la economía siga creciendo, dada un determinado stock de capital. De hecho, inclusive, recuérdense que la
La revolución de Keynes incluye el mercado de dinero, donde la demanda de dinero no solamente se transa con fines de transaccionales, sino con fines especulativos, y entonces puede ocurrir los mecanismos de transmisión monetaria que hemos visto. Que les tengo aquí como resumen. Se trata entonces de un modelo agregado que supone que la existencia de rigideces de precios, que supone la existencia de rigideces de los precios, de forma que el dinero afecta el nivel de producción de equilibrio. Como el dinero no es neutral con respecto a la producción, el Estado puede intervenir en determinadas circunstancias. Para Keynes, la velocidad del dinero, jóvenes, no es constante. Para Keynes, la velocidad del dinero puede cambiar, puede moverse, ¿ok? Los investigadores coinciden en que la validez del modelo keynesiano es a corto plazo cuando la economía no está empleando sus recursos a máxima capacidad, de manera que la política fiscal y la política monetaria pueden incrementar la producción, el empleo, porque aumentando la demanda agregada vía el gasto, los empresarios van a responder a ese aumento de la demanda agregada con mayor producción. Para los keynesianos, la oferta agregada es una línea con pendiente positiva, y en el caso extremo, una línea con pendiente horizontal, ¿ok? Entonces, eso sería, repito, si no es mucho pedir, la pastilla más resumida que ustedes pueden tener de lo que son los postulados de la escuela clásica, de la escuela keynesiana, cuando opera uno, cuando opera el otro, y todo este tema de la política fiscal. Yo, a raíz de lo que pasó en el año 2018 y esto que ocurre en el 2020, pienso que mientras las cosas estén bien, mientras haya toda esta expansión de el PIB potencial y la economía esté creciendo, que ha sido un ciclo largo de crecimiento económico desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial, por allá en el año 1945 hasta la fecha, habían ocurrido recesiones muy, muy chiquitas, y entonces llegó momentos en los cuales había mucho apoyo sobre el hecho de que las políticas de oferta son importantes para que aumente la economía, y lo son, jóvenes. O sea, al final, si los empresarios no deciden, o sea, si no hay un grupo de personas con negocios de emprendimiento que entonces permitan que aumente la producción de bienes y servicios y contratan gente, pues entonces no hay producción de bienes y servicios. Pero lo que siento es que cuando hay una crisis aguda, cuando hay un shock de demanda fuerte, pues entonces los postulados de Keynes surgen de manera inmediata, surgen como la forma que tienen los economistas para tratar de suavizar esa caída abrupta de la demanda agregada, ¿ok? Entonces, bueno, espero de verdad que con toda esta información que ustedes van a hacer el gran esfuerzo de mantener en esas cabezas de ustedes, ¿sí? No que se les va a olvidar terminando esta clase, tengamos ya suficientemente claro cómo es el modelo de oferta y demanda agregada y todo lo que está detrás del modelo de oferta y demanda agregada, y cómo se maneja el tema de la efectividad de la política fiscal y de la política monetaria, partiendo del hecho de que todo depende de las condiciones del mercado, y si el mercado está cerca de su capacidad de producción o operando cerca de su PIB potencial, o está muy por debajo de su PIB potencial. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, mi pregunta sería si a las 4 vamos a volver a afinar para la clase de ejercicio. díganme ustedes, ¿les ha dado chance de estudiar? Díganmelo con Yo confianza. hice casi todos los ejercicios, excepto a mí me falta el 5,5 y una duda del 4,14, que le quiero hacer 2 preguntas, que era lo que le pregunté ayer. No, ok. Pero fíjate, si nada más somos tú y yo podemos hablar por WhatsApp sin problema. O sea, necesito una dinámica en la cual estén todos dispuestos a aprender, y probablemente esa dinámica se va a generar cuando ya tengan la tarea y vean lo difícil que es hacer la tarea. Pareciera que es así que funciona la cosa. Entonces, Yo en mi, ajá, dime.
Yo en mi caso, de los 3 ejercicios que usted mandó, hice los 2 primeros. En el tercero tuve una duda, pero ya lo resolví. Espero entre ahorita y las 4 terminar de hacerlo. Entonces, Yo también. ¿quieren que nos veamos a las 4? ¿Sí? Ok. Sí, para la duda, por lo menos. Perfecto, perfecto. No, y para que hagamos el ejercicio juntos, porque fíjense, ¿por qué yo no les he terminado de mandar la tarea? Porque si les mando los ejercicios sin que los hayamos visto en clase, va a decir, bueno, pero la profesora mandó estos ejercicios y nosotros no los hemos visto, ¿sí? Entonces, para mí es importante que los mandemos o sea, que los veamos para poder mandar la tarea con la tranquilidad de que ustedes van a saber cómo resolver el asunto, ¿sí? Entonces, bueno, está bien, nos Sí, vemos a las 4. está bien, profe, gracias. ¿De acuerdo? Profe, gracias. De acuerdo. Gracias a ustedes, de verdad. Buen provecho y un abrazo enorme. Hasta Gracias, luego, igual. profe. Buen provecho, igual. Ok. A las 4 nos vemos entonces.